Bienvenidos al canal de Dani Fernández. En este vídeo vamos a ver el ABC o los principios de la inflación. Vamos a ver qué es la inflación, cómo se calcula y por qué se produce. Vamos a analizar también la teoría cuantitativa y la teoría cualitativa del dinero, que nos explican de forma muy diferente por qué crecen los precios. Vamos a ver también qué es la política monetaria y cómo, por desgracia, va a estar muy de moda en estos próximos años. Finalmente, vamos a ver temas de actualidad como el significado de tapering y qué implica este tapering, tanto para la estabilidad monetaria como para una posible crisis económica. Y bueno, este vídeo es un extracto de la entrevista que me hizo Andrea Margón. Espero que os guste. Allá va. ¿Qué es el IPC? El IPC es algo muy sencillito, simplemente intentas generar una cesta de bienes que sean representativas del consumidor promedio. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente todo el mundo más o menos consume pollo. Pues eso tiene que ir ahí dentro de esa cesta. Todo el mundo más o menos pues consume leche, huevos, pues todo eso tiene que ir ahí dentro y va con ponderaciones relativamente altas. Entonces cuando cambian mucho esos precios, nuestra cestita del IPC sube también mucho. Ahora bien, esto genera ciertos problemas porque, no sé, pues Andrea puede llegar y puede decir, pues es que a mí no me gustan los huevos y yo no como o soy alérgica a la leche. Entonces yo no tomo leche. Entonces cuando te dicen los precios están subiendo ahora mismo, están subiendo al casi 7% en España, 7% en Estados Unidos también salió ayer o antes de ayer el dato. Pues Andrea puede decir, bueno, pero eso pasa porque está subiendo mucho la leche y a mí lo que yo consumo, que es más carne, pues no sube. Entonces mi cesta de consumo, la mía propia, es diferente a la tuya. Por lo tanto, a veces digo, bueno, hay mucha inflación en lo que sea, pero no en lo que a mí en lo que yo estoy comprando. O al revés. Resulta que la inflación oficial, esa cesta que pretende ser representativa, está subiendo de precio más despacio de lo que yo estoy consumiendo. Por lo tanto, claro, ese IPC es una especie de media general y además una media sesgada porque es una media ponderada, es una media que le da más peso a algunos bienes que a otros. Por ejemplo, hay muchos economistas que se estaban quejando de cómo han cambiado las cestas desde los años 70 hasta hoy. ¿Y qué hubiera pasado si hubiéramos seguido con la misma cesta del año 70 hoy o con la misma cesta del año 80 hoy? La inflación estaría en el 15 o en el 20%, en vez de en el 7%. Y en Estados Unidos estoy hablando. Y esto es algo que pues tiene a gente un poco pues enfadada. Dice, bueno, es que parece que están cambiándonos esas cestas para parecer que la inflación es menor. Esto es cierto, también es verdad que hay otras cosas que hacen que la inflación realmente sea más baja de la que aparecen en esos índices. Te voy a poner un ejemplo. Una computadora, nosotros tenemos aquí los dos un ordenador delante. Un ordenador, al final, lo que tiene, o sea, cuando entra en una cesta de consumo masiva, ya ha bajado de precio muchísimo. Uno piensa cuánto costaba un ordenador en los años 80 y costaba una cosa que además no servía para casi nada, o sea, sustituía muchas cosas, pero vamos, nada en comparación con lo que tenemos hoy en día. Y costaba 4 o 5 mil dólares. Hoy puede tener un ordenador, tampoco el mejor del mundo, pero puede tener uno decente por 400 o 500. Y esto era algo impensable hace, pues eso, que bajara de precio de 5.000 a 500. Y cuando baja mucho de precio empieza a ser consumido por muchas personas. Y cuando empieza a ser consumido por muchas personas es cuando se mete en la cesta. Pues vale. Eso hace que esa cesta concreta, que es con la que estamos midiendo el IPC, la inflación, perdón, que es el IPC, esa cesta a veces se sesga hacia arriba y a veces se sesga hacia abajo y además tenemos un problema grave porque a lo mejor lo que consumes tú no es lo que consumo yo. Por lo tanto, cuando nos dan el dato de inflación, hay gente que dice, lo siento, pero yo la siento más alta y hay gente que dice, lo siento, pero yo la siento más baja y todos tienen razón. Sí. Pero es quizá la forma más común en la que todo el mundo mide hoy en día que es la inflación, aunque hay más formas, ¿eh? ¿Y quién decide qué productos forman parte de la cesta del IPC? ¿Es cuestión del banco, yo qué sé, del FMI o quién hace eso? Eso se hace usualmente con encuestas que suelen hacer los institutos nacionales de estadística. Hay veces que las hacen bancos centrales también, pero son encuestas que se hacen básicamente para saber, otra vez, el problema es generar el promedio, ¿no? Pero para saber más o menos qué es lo que consume la mayor parte de población. Porque otra vez busca ser representativa. Claro, el problema de que cuando tú generas un ente sintético representativo, una persona representativa, al final no representa a nadie, representa la media de todos. Pero bueno, eso se decide básicamente mediante encuestas. En las encuestas se pregunta a la gente qué consumes, cuánto consumes al mes, cuáles son tus hábitos alimenticios o no alimenticios, básicamente de consumo, y se generan pues unos pesos para los diferentes bienes en función de si es más o menos consumido.
Si algo es muy poquito consumido, no sé, una de esas figuras que tengo yo por aquí atrás, esa de, de un caballero o una pistola ahí del siglo XVI, pues nadie consume eso, es una cosa muy rara. Por lo tanto, nadie lo mete eso ahí o lo metería con una ponderación de prácticamente cero. Pero si todo el mundo consume leche o casi todo el mundo consume leche, eso se mete con una ponderación relativamente alta. Ya. Entonces, son básicamente encuestas. ¿Y la cesta es la misma en España que en Estados Unidos o cada país tiene la suya? Cada país tiene la suya. Sí, Vale. sí cambian porque el hábito, los hábitos de consumo son muy diferentes entre países. A mí me gusta, o sea, hay verduras aquí que ni siquiera se conocen en España, me quedo impresionado. Y esas verduras se meten aquí en la cesta de consumo general. Y son cosas que si yo voy a España y digo el nombre, ni lo entienden. Y pues bueno, yo lo entiendo también, tampoco. Entonces, bueno, sí cambian de unos países a otros. Y una cosa que hemos escuchado mucho últimamente es que la inflación beneficia a quien tiene deudas. ¿Por qué pasa eso? Pues bueno, las deudas usualmente, algunos tipos de deuda no pasa esto, pero en casi todos los tipos de deuda son deuda en términos que los economistas llamamos nominales. Y aquí, estos son a veces esta parafernalia que utilizamos los economistas en forma de palabras para que no nos entienda nadie, ¿no? Pero nominal quiere decir simplemente pues las unidades que hay. Pues tenemos una deuda, yo te dejo $100, pues me debes $100. ¿Cuándo? Pues ya me los pagas en 2025, pues me pagas $100. Y luego los economistas tenemos otra variable otra forma de llamar a las variables que son variables en términos reales. ¿Qué quiere decir una variable en términos real? En términos o descontada la inflación. ¿Por qué es importante descontar la inflación? Porque imagínate que pues el dólar perdiera, que es lo que está haciendo ahora mismo, gran parte de su poder adquisitivo todos los años. A lo mejor $1 de hoy es equivalente en realidad a $2 de mañana. Perdería el 50% de su poder adquisitivo. Entonces, si yo te doy $100 a ti y tú me devuelves $100 en recursos reales, yo a lo mejor te he pagado pues 100 unidades de lo que sea de recursos reales y tú me vas a devolver 50. Eso significa que en realidad cuando yo te estoy prestando estoy perdiendo, estoy haciendo un poco el tonto, porque en términos de dinero me has dado el mismo, sí, pero en términos de qué puedo yo ir a comprar con ese dinero, en términos de recursos reales, tengo muchos menos que antes. Entonces, eso usualmente cuando la inflación, sobre todo cuando la inflación es imprevista, como la que está pasando, bueno, yo creo que era prevista, pero bueno, nadie lo introducía en sus estimaciones, esa inflación impacta muy fuerte a aquellos que están prestando dinero y le beneficia mucho a aquellos que tienen que devolver dinero, porque en términos reales están devolviendo menos recursos. Es un poco la idea de por qué la inflación beneficia a los deudores. Pero, usualmente esto se introduce tarde o temprano en los tipos de interés. Cuando yo te voy a prestar dinero el año que viene, digo, cuidado, porque es que cada vez estoy recibiendo menos. Por lo tanto, se tiende, no es una obligación, pero tiende a introducirse poco a poco mediante las expectativas de inflación en el tipo de interés. Por lo tanto, en vez de prestarte dinero al 2% para que me devuelvas 102, pero en términos reales esté recibiendo 51 porque el poder adquisitivo del dólar se ha ido al suelo, en realidad lo que voy a hacer es cobrarte un tipo de interés de un 10, un 15, un 20%. Es decir, lo que vamos a hacer es ajustar por esa caída en el tipo de, en el poder adquisitivo del dinero. Esta es la razón, por ejemplo, por la que en Argentina los tipos de interés son del 30, 40 o 50%, porque la inflación está en esos términos también. Es decir, no tendría sentido que la inflación se mantenga en 30, 40, 50% al año, que es una barbaridad. No llega a hiperinflación, pero vamos, es desastroso. Para que te hagas una idea, el mundo está con las manos en la cabeza por una inflación de un 7 y es normal. En Argentina se han acostumbrado a un 50 siempre. Yeah. Cuando eso pasa, tarde o temprano la gente que presta dinero dice, mira, no, o no quiero los pesos argentinos, que eso también pasa, los rechazan, o si te voy a prestar dinero en pesos argentinos, me vas a compensar al menos por la inflación. Entonces, tarde o temprano, es verdad que eso beneficia mucho a los deudores, pero solo pasa en un periodo relativamente corto de tiempo, cuando la inflación es imprevista. Cuando la inflación empieza a estar introducida en las expectativas, todo el mundo exige una compensación por los recursos reales que está prestando y que le están devolviendo mucho menos. Claro. Que es lo que se dice ahora, ¿no? Que igual se sube tipos de interés, al menos en Estados Unidos, el año que viene, creo. Sí, bueno, eso lo llaman el tapering, que es básicamente medidas monetarias restrictivas, que una de ellas es esa, hay más, que es la de subidas de tipos de interés. Pero los bancos centrales siempre juegan a una especie de ratón y gato, que
básicamente quieren decir que hacen cosas sin hacerlas, porque hacerlas duele. Entonces, lo que intentan hacer es un poco, el clarísimo ejemplo de esto es lo que hizo Mario Draghi en 2012, cuando España estaba prácticamente quebrada, cuando, bueno, el país en el que tú vives, Irlanda, ya se había recuperado, es interesante, con políticas muy duras, sí, pero lo hicieron, y en España pues solo se hizo una reforma laboral. Pero cuando estaban con una presión muy fuerte, los mercados en España básicamente nos tuvieron que rescatar, fue un rescate que luego se dijo que era blando, pero fue un rescate económico de Europa. En ese momento llegó Mario Draghi y dijo, 2012, no se preocupen, yo voy a hacer todo lo necesario por salvar al euro. Se entendía que iba a hacer todo lo necesario para que ningún país dentro del euro quebrara. En ese momento, la presión que había sobre los mercados, principalmente en España, pero bueno, también mucho en Italia, mucho también en Grecia, que bueno, Grecia luego la hubo otra, pero porque quebró 3 veces. Chipre también, Eslovenia, todos esos países tenían unos problemas brutales. Y solamente con que Mario Draghi dijera algo, tranquilos que si hace falta, yo me meto ahí, como elefante en cacharrería, solo eso apaciguó a los mercados. Eso es lo que llevan buscando durante ya pues unos cuantos meses los principales bancos centrales del mundo. Vamos a decir que hacemos cosas, pero todavía no hacemos nada. Yeah. ¿Y por qué? Porque hacerlo, como digo, duele. Cuando uno sube los tipos de interés, ahora me voy a remontar un poquito más atrás en el tiempo, uno sube los tipos de interés, genera una crisis económica. Uno sube los tipos de interés y por cómo funciona el sistema bancario es un poco quizá largo de explicar y a no ser que me hagas la pregunta muy directa no te la voy a contar, pero básicamente lo que haces es, cuando subes el tipo de interés, sí tiendes a controlar la inflación. Pero la parte fea de esto es que suben mucho los costes de financiación a empresas. Claro. Subir una subida de tipo de interés básicamente es que cuando vas a pedir prestado, pues oye, que ya no te van a prestar dinero como te están casi regalando el dinero ahora, puedes pedir un tipo fijo a 30 años para una hipoteca al 2%, eso ya no va a ocurrir. Y de hecho muchas empresas lo que tienen son tipos variables en la deuda, por lo tanto si te suben los tipos, mañana tengo que pagar, te suben los tipos de un 0 que están ahora a un 1, voy a tener que pagar quizá el doble, el triple, bueno, un montón más de intereses. Sí. Si eso pasa, muchas empresas empiezan a sentir el agua cada vez más aquí, los beneficios no son suficientes para pagar las deudas. Cuando los beneficios no son suficientes para pagar la deuda, pues quiebran, o al menos necesitas una reestructuración. Claro. Mucha gente se irá a la calle y bueno, lo que conocemos todos como una recesión económica. Los bancos centrales, ningún gobierno quiere hacer eso. Por lo tanto, lo único que están haciendo es tirar el mensaje. De hecho, esto ya tiene hasta un nombre en economía financiera, que es gobernar con las actas. Básicamente, todo el mundo sabe que todo el mundo mira las actas de la Reserva Federal. Por lo tanto, ellos ya dicen en las actas, vamos a hacer, pero no hacen. O hacen mucho menos de lo que dicen que van a hacer. ¿Por qué? Porque quieren que el mercado descuente eso y que genere un efecto similar al que generó Mario Draghi en el 2012. ¿Cuál es el problema? Que nadie se está tragando esto ya. Es decir, esto es como el típico cuento de que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. Pues las primeras 100 veces a lo mejor te asustas. Ya después de 100 veces dices, oye, que no viene el lobo. Entonces, los agentes ya están descontando que la inflación va a seguir subiendo y la meten en sus expectativas y la están empezando a meter y están empezando a meterlo, por ejemplo, en negociaciones sindicales y cosas de esas. Oye, que han subido el precio este año 7% y los salarios un 2%. Aquí no, pues esto no puede seguir así. Evidentemente los sindicatos son bastante ignorantes en economía y no entienden que productividad laboral y crecimiento de precios son cosas diferentes y que a uno le pagan por trabajar y no por consumir cosas. Pero da igual, lo meten ahí y hacen una presión sindical muy fuerte para que suba el salario mínimo, para que suba los salarios de los convenios colectivos o lo que fuere. Claro. Entonces, todo eso, igual que se mete ahí, se mete también en muchos elementos de la economía financiera y ejerce una presión ya de por sí misma creciente sobre los precios. Claro, de cara a aplacar la inflación, solo porque un banco central diga vamos a subir tipos de interés, a ver quién es el primero que dice, vale, yo no subo mis precios, mis proveedores me suben precios, pero yo no los subo porque la inflación va a bajar. Entonces, a ver quién es el primero que hace eso, ¿no? Es complicado. Claro, a veces pensamos que los precios los tienden a poner pues no sé, vamos a un gran centro comercial o a un gran supermercado y ellos ponen los precios. Eso no es verdad. Los precios, o sea, si a ti te quieren subir el precio, es muy posible que a lo mejor dejes de comprar lo que sea. Pero es verdad que a ellos sí les están subiendo los precios. De hecho, cuando uno ve, hay otros, esto no lo hemos contado antes, pero hay otra cosa que se llama el índice de precios del productor. En vez del índice de precios del consumidor, está el del productor. Y el del productor está subiendo mucho más rápido que el del consumidor.
¿Esto qué significa? Aunque aquí hay más profundidad de la que voy a contar ahora mismo, a grandes rasgos, básicamente significa que las empresas están viendo sus márgenes estrecharse. El precio de consumo está subiendo bastante, pero mucho menos de lo que les están subiendo los costes, el índice de precios del productor. ¿Esto qué hace? Que se están haciendo estrechos los márgenes. Cuando los márgenes se hacen estrechos, este es uno de los problemas graves de la inflación que está pasando ahora mismo. Cuando los márgenes se empiezan a hacer estrechos, las empresas ganan menos dinero y a veces dejan de ganar dinero. Y cuando esto pasa, empiezan a despedir trabajadores. Sí. O sea, quiero decir, la inflación por sí misma puede empezar a generar un ciclo económico. Y de hecho, esto pasó con quizá más complejidad simplemente de la que estoy explicando aquí ahora mismo, pero pasó algo muy similar en los años 70. Fueron años de inflación alta y uno dice, bueno, pues si están subiendo los precios, los productores estarán muy contentos. Bueno, pues no, porque les están subiendo mucho más rápido los precios de producción. Los productores están también quebrando. Entonces tienes el miedo que hay ahora mismo en los mercados, que es otra de estas palabras tan raras que nos inventamos los economistas, que es a la estanflación, que es básicamente esto que estamos explicando. Subida de precios y recesión económica. Claro. Entonces, esto si uno lo puede buscar en Google Trends. Entonces busca ahí estanflación y ve el número de búsquedas hoy en día y ¡brum!, se ha disparado. Y tiene sentido que se haya disparado porque es uno de los riesgos que tenemos ahora mismo en la economía mundial. Claro, así como nuestro jefe también tiene otro jefe, a quien nosotros compramos también tiene sus costes y también tiene sus proveedores, claro, normal. Y bueno, todos sabemos, Dani, que hubo una locura aquí de reparto de dinero, sobre todo en Estados Unidos. ¿Puede haber inflación si no hay un aumento del dinero en circulación? ¿O va unido una cosa con la otra? Esa teoría, que es una teoría que hunde sus raíces hasta la Escuela de Salamanca, que es la escolástica tardía española, es la teoría cuantitativa del dinero. Básicamente es algo pues, relativamente fácil de explicar con un conocimiento bastante, además, intuitivo, que es pues, cuando hay más dinero en circulación, como cualquier otro bien, cuando hay más oferta, el precio, o vale menos, eso es, el precio se va para abajo. Y en el dinero, pues se diría que no es una excepción. También tenemos, que a mí me ha gustado más últimamente, la teoría cualitativa del dinero. Claro, ¿qué es la teoría cualitativa del dinero? No todos los dineros son igual de buenos. Como funciona hoy el dinero, el sistema monetario actual desde 1971 es un poquito especial, porque los dineros tienen respaldo. Es decir, el dinero no es como pasaba, pues eso, pues no sé, como en el Quijote. ¿Qué es dinero? Pues ahí quiero una bolsa de monedas, de oro o de plata, sobre todo plata, o de cobre también, la moneda de vellón. Pero esa moneda tenía valor por sí misma. Nosotros ahora utilizamos unos billetes, están ahí, ¿qué es eso? El billete en realidad es un documento de crédito. Es un documento de crédito que es básicamente una emisión de un banco central, que es un pasivo del banco central. Un pasivo, esto es teoría financiera, pero muy sencillita, que básicamente es cualquier agente económico tiene sus activos, aquellas cosas de las que dispone, y sus pasivos. ¿Cómo ha financiado el activo? ¿Cómo financia las cosas de las que dispone? Cualquiera de nosotros, pues lo que tenemos es pues, activos. No sé, pues me compré una casa. Y pasivos, pues para comprarme la casa pagué el 30%, lo pagué yo de mis ahorros, y el 70% se lo debo al banco. Pues esos son tus pasivos. Fondos propios, 30%, 70% son financiación del banco que iré pagándole poco a poco. Es así de sencillo. Bueno, pues cuando nosotros utilizamos billetitos, esos billetitos hoy en día no siempre han sido así, pero esos billetitos son una especie de pasivo del Banco Central. El Banco Central nos debe algo. ¿Qué nos debe? Las cosas que tienen el activo. ¿Qué tienen el activo? Pues usualmente hoy en día, aunque cambia un poco entre los países, pero casi siempre lo que se tiene es deuda pública del país concreto que se esté. Pues en Europa es un poquito más difícil porque no hay un Estado europeo, se está intentando crear, pero todavía no sale eso muy bien. Entonces, lo que hay son deuda de los estados que pertenecen al euro. En Estados Unidos es mucho más fácil, o en Reino Unido es mucho más fácil, porque al final lo que tienes es deuda del Estado concreto por el que estás emitiendo la moneda. Las libras tienen deuda del gobierno inglés y el Banco de Inglaterra. Y la Fed, que es el Banco Central Norteamericano, tiene deuda del Estado federal de Estados Unidos. Entonces, esa teoría cualitativa del dinero lo que hace es, como en cualquier teoría financiera, vincula el valor de los activos el valor de los pasivos al valor de los activos. Si los activos tienen un valor muy alto, los pasivos también tendrán un valor muy alto. Esto es lo mismo que cuando Apple gana mucho dinero, pues los accionistas de Apple están muy contentos porque les dan más dinero a ellos y valen más sus participaciones. Pues esto es igual, son como una participación en el Banco Central. Ahora, cuando el Banco Central se pone a hacer barbaridades,
no queremos decir necesariamente que imprima mucho dinero, que también, pero que se ponga a hacer barbaridades es que, por ejemplo, venda deuda de Alemania y compre deuda de Grecia. ¿Por qué? Pues porque la deuda de Alemania es una deuda que se considera muy estable, aunque ahora tienen otro gobierno de izquierda, entonces pues probablemente destruirán, como hacen todos los gobiernos de izquierda, sus finanzas, pero más o menos les queda aparte les queda de las hiperinflaciones que tuvieron y de los problemas que tuvieron dos generaciones de alemanes perdiendo todos sus ahorros. Entonces les queda eso así como, bueno, hay que tener cierta disciplina fiscal. Claro, en el otro extremo está Grecia, que son los que no tienen disciplina fiscal nunca, incluso cuando quiebran varias veces los rescatan y da igual, siguen gastando mucho más de lo que ingresan. Entonces, cuando uno saca deuda de un buen deudor de su balance, de su activo, el Banco Central Europeo, y mete deuda de otro deudor que es complicado que la devuelva, en el mejor de los casos, lo que está haciendo es deteriorar la calidad de sus activos. Claro. Esto es como vender deuda, como vender Amazon para comprar Alibaba. Y eso puede hacer que suba la inflación porque el valor de ese dinero baja, porque dices, jolín, tu activo es una mierda, pues no voy a pagar. Lo que pasa es que, claro, asumiendo eso, que el dinero y los billetes son pasivos del Banco Central, nosotros nunca, digamos, pedimos lo que es nuestro. Nosotros comerciamos con esos pasivos, pero nunca vamos a un sitio y decimos, oye, dame mi parte de la deuda, ¿no? A no ser cuando compres tesoro, bonos del tesoro o algo de esto. Sí, claro, lo que hacemos es que esto es algo que en teoría monetaria, es algo muy específico de teoría monetaria, pero lo que hace el Banco Central es que él sí acepta sus propios pasivos cuando va a vender sus activos. Dicho de otra manera, ahora se está hablando del tapering. El tapering era parte de eso que tú habías contado, que es básicamente subida de tipos de interés, pero también es otra cosa, que es venta de activos del Banco Central. Es decir, todo lo que han estado comprando antes ahora lo van a vender. Sí. Claro, la pregunta es, ¿quién te lo va a comprar y qué vas a aceptar para que te lo compren? Evidentemente, el Banco Central está aceptando los euros para vender sus activos. Si no los aceptara, veríamos si esta teoría cualitativa del dinero tiene sentido o no. Es decir, habría gente que empezaría a decir, es que ya ni siquiera el Banco Central Europeo admite sus propios pasivos. Esto evidentemente no pasa ni va a pasar nunca, incluso cuando hay hiperinflación. Pero la idea es que es una idea monetaria bastante antigua, es que no necesitas que lo cambies cada 10 minutos por su valor en el activo. Necesitas la expectativa de que en algún momento en el futuro eso va a poder ser posible. Simplemente esa expectativa te hace decir, bueno, voy a aceptar esto, porque en el peor de los casos, si nadie más me lo acepta aquí, en el mercado me puedo ir al Banco Central y conseguir algo de valor por esos euros, esos dólares, esas libras esterlinas. Vale. Entonces, no es necesariamente que lo tengas que cambiar día a día, ni siquiera que puedas hacerlo. O sea, tú vas con un billete de 100 euros al Banco Central Europeo y te sacan de allá patadas, cosa que no pasaba en el patrón oro clásico. Tú ibas al Banco de Inglaterra, toma, mi libra. Dame 3 libras, 17 chelines, dame mi onza de oro, por favor. Mi oro. Te lo daban. Sí, claro. ¿Y a qué nos referimos al hablar de intervención monetaria? Es un poco lo que estábamos comentando ahora, de que si subo tipos de interés, que si no sé qué, ¿sí, no? Sí, bueno, una intervención monetaria, hay muchos tipos de intervención monetaria. Como ya te he contado, la que quieren hacer todos los bancos centrales, que es intervenir sin intervenir, es decir, generar cambios en las expectativas de la gente. Esto, curiosamente, es lo más importante que hacen. O sea, es interesantísimo. Lo más importante que hacen hoy los bancos centrales es hablar, no es hacer cosas. Después de hablar, quieren, y muchas veces se ven obligados o empujados muchas veces por los gobiernos para hacer cosas. ¿Qué son esas cosas que hacen? Principalmente comprarles deuda pública. ¿Por qué? Bueno, pues deuda pública al final, ¿qué es? Gobierno ingresa X, gasta 2X. Porque pues si los gobiernos lo pueden hacer, son manirrotos. Pues, son incentivos económicos puros y duros. Oye, que si se endeuda a otro, no me endeudo yo. Claro, cualquiera de nosotros, cuando nos caen los ingresos, que lo que ha pasado ahora están subiendo otra vez, pero vamos, es lo que ha pasado en la totalidad de países, siempre pasa en una recesión y ha pasado en el 2020, pues lo normal es que digas, bueno, el gasto se tiene que ir para abajo, no para arriba. Nadie, o sea, es contraintuitivo y además es una tontería económica. Los gobiernos no, los gobiernos se pueden, lo tiran más, o sea, tiran el gasto para arriba. ¿Por qué? Porque los políticos nos endeudan a nosotros, no se endeudan ellos. Si se endeudaran ellos, otro gallo cantaría. El caso es que, claro, ¿y la deuda?
¿qué hacemos con la deuda? ¿Quién nos compra la deuda? La deuda la compran mercados, es decir, que lo compre mercado significa, pues oye, que Andrea tiene dinero y quiere conseguir un tipo de interés y quiere conseguirlo, esto son tonterías también de finanzas modernas, en algo libre de riesgo. Libre de riesgo no hay nada, que le pregunten a los griegos si es libre de riesgo, la gente que tenía fondos de pensiones en Grecia, que perdió 75% de su... Bueno, que le pregunten a ellos si es libre de riesgo la deuda pública griega. Que nos pregunten en los próximos años a ver qué va a pasar con la deuda pública de los países. Pero en cualquier caso, Andrea no quiere dolores de cabeza, que se lo presto al gobierno español, al gobierno inglés, al gobierno irlandés. Cuando esto pasa, la profundidad del mercado depende de las expectativas que tengas de cómo va a ir ese estado. Oye, ¿que van a devolver la deuda o no? Estos tipos en algún momento van a incrementar sus ingresos, va a incrementar la producción del país, incrementar la producción, le puedes poner más impuestos. No le puedes poner más impuestos. Con los mismos impuestos generas mucho más rendimiento fiscal, que llaman, que básicamente es, bueno, que generan más ingresos para el Estado. O tengo capacidad para subir los impuestos. Por ejemplo, en Estados Unidos se considera que la capacidad que tiene el gobierno federal para subir impuestos es mucho más limitada que en Europa, porque en Europa nos dejamos hacer cualquier cosa y en Estados Unidos de repente pues te sale un Tea Party y pues empiezan a hacer ruido, como Dios manda. Entonces, la idea es un poco esta. ¿Van a ser capaces de devolver la deuda o no? Esto lo ve cualquier deudor. Si yo te presto dinero, Andrea, lo veo, y si te presto dinero a un Estado, también lo veo. Claro, esto significa que hay un límite a cuánta deuda pueden tener los Estados. Y cuando empiezan a hacer barbaridades, como han hecho en 2020, bueno, como llevan haciendo todo el siglo XXI, cuando empiezan a hacer barbaridades, la gente no les compra la deuda. Entonces, claro, ¿qué pueden hacer? Porque quieren seguir gastando. Entonces, se le llama al Banco Central Europeo, Banco Central Europeo o al Banco Central de tu país y se le dice que esto es lo que pasa en Argentina. Pasa en Argentina en medio mundo, pero en Argentina pasa muy exagerado. No sé por qué te estoy poniendo tanto el ejemplo de Argentina. Llamas al Banco Central y le dices, esta deuda la compras tú. Eso es una intervención monetaria. Es una intervención monetaria unida a una intervención fiscal. Como tengo déficit fiscal y no tengo quien me lo compre, le obligo al Banco Central a comprármelo. Cuando esto pasa, pues lo que empieza a hacer el Banco Central es a tirar más pasivos. ¿Qué son más pasivos? Aquí hay también un poquito más de complejidad, pero principalmente más pasivos son más dólares, más euros, más circulación, más libres. Esto, a la vez, puede causar inflación por dos vías. Una es la vía cuantitativa que hemos visto antes, que puede ser muy, muy importante, aunque a veces, por alguna razón, que quizá ahora la explicamos, queda restringida dentro del sistema financiero y solo genera burbujas financieras, pero no sale a los bienes de consumo. Esto pasa y ha pasado desde 2007 hasta prácticamente hoy. O otras ocasiones se filtra hacia cualquier hijo de vecino, y cuando se filtra es cuando genera, que es lo que está pasando ahora, crecimiento en los precios de consumo. Puede subir por ahí la inflación o puede subir simplemente por un deterioro en el activo de los bancos centrales. ¿Qué estoy comprando? Estoy comprando deuda de un país que va fatal y que no la va a devolver. Por teoría cualitativa del dinero, que es la que estábamos explicando antes, también hay una depreciación de la moneda. Ya sea por teoría cuantitativa, aquí coinciden, son dos teorías que explican de manera diferente el mismo fenómeno, pero aquí coinciden. O sea, cuando haces estas intervenciones monetarias fiscales, lo que estás haciendo es, ya sea por teoría cuantitativa o por teoría cualitativa, el precio de la moneda se va al suelo. Vale. Y tenía también la pregunta sobre por qué imprimir dinero para pagar la deuda o resolver una crisis no es una buena idea. Yo creo que más o menos la has ido contestando. Pero bueno, sí que me gustaría esto recalcarlo, porque hay mucha gente que tiene esa idea, ¿no? De decir, y yo misma recuerdo cuando sabía que no era buena idea, pero no entendía por qué. Entonces, ¿hay algo más, aparte de la inflación, que podamos argumentar para decir que imprimir dinero para pagar deuda estatal no es buena idea? Bueno, la más clara es porque extiende la capacidad que tienen los gobiernos de endeudarnos a todos nosotros. Y lo que pasa es que el problema con las variables monetarias es que tienen cierto retraso en que se pongan de relieve sus efectos. Yeah. Esto lo calculó, por ejemplo, Friedman en los años 60, si no recuerdo mal, que es, bueno, desde que yo hago una barbaridad monetaria hasta que esa barbaridad monetaria se nota en un mercado, pasa tiempo. Hayek lo decía con un símil con miel. Decía, si yo agarro un tarro así de miel, lo tiro y la miel, ¡pum!, queda un pegote. Y el pegote poco a poco se va extendiendo.
ese se va extendiendo es cuánto tiempo tarda en impactar a los precios. Va a impactar, pero no impacta automáticamente. Esto compra tiempo a los gobiernos, que es útil, no sé, quizá para una guerra, pero claro, eso evita la disciplina, o sea, los sistemas monetarios necesitan disciplina. Y la disciplina, a veces, como están separados el acto que causa algo de la consecuencia por un espacio de tiempo relativamente prolongado, y ya sabemos también que son problemas de democracia, es el cortoplacismo político. Oye, pues yo hago algo hoy y a lo mejor el que se come el problema es el siguiente. Claro. Que se lo coma, porque yo no, pero que se lo coma. A veces es simplemente esta maldad que puede tener un político y a veces es simplemente la tontería del político que no sabe esto que estamos diciendo. Es decir, los tienes de los dos lados. Yo creo que la política, excepto en casos súper excepcionales, es un ejemplo clarísimo de selección adversa. Y llegan los peores en el sentido de los más tontos o llegan los más perversos. Entonces, en cualquiera de los dos casos, pues los que nos están pegando latigazos es al resto de población, que sí tenemos sanos principios de prudencia financiera. Entonces, como te digo, como hay una separación de tiempo relativamente importante entre la mala política monetaria, las intervenciones monetarias de las que estábamos hablando antes, y el impacto en precios, y bueno, no solo precios, bueno, pero puede ser, por ejemplo, en quiebras de estados y todas estas cosas, eso hace que ya sea por estupidez o ya sea por maldad, el político simplemente tienda a querer hacerlo. Claro, es que ahí los incentivos nos machacan. ¿Y quién se lleva el dinero nuevo que se imprime? Porque esto que hizo Biden de dar cheques ahí a todo el mundo, eso no es lo habitual, eso es algo excepcional. Entonces, cuando se imprimía dinero hace 10 años, ¿ese dinero a dónde va? Aquí, bueno, al final te he dicho que no iba a explicar lo otro, pero al final lo voy a explicar, esa cosa de teoría monetaria un poco extraña. Mira, casi nadie puede tener cuenta los bancos centrales. Los bancos centrales solo pueden tener cuentas los estados y el sistema bancario. Sistema bancario puramente banca comercial, ni siquiera a veces otro tipo de intermediario. O sea, cuando te dan un crédito para un coche, eso es una financiera, no es un banco. Ni siquiera ellos, que son algo parecido a un banco, tienen en cuenta los bancos centrales. Tienen los estados o dependencia del estado, las comunidades autónomas o cosas así, o landers o pues no sé, la seguridad social. Cosas de esas entidades tienen cuenta o pueden tener cuenta usualmente en bancos centrales. Tú vas a tener cuenta o yo voy al banco central, igual que voy con 100 euros para que me los cambien y me sacan de ahí a patadas, si voy diciendo quiero abrir una cuenta en el banco central, me sacan también a patadas. Es decir, no podemos tener cuenta ahí. Esto, que parece una tontería, es más importante de lo que realmente parece en un primer momento. Cuando no podemos tener cuenta en el Banco Central, básicamente el banco tira pasivos y la mayor parte de esos pasivos que estamos hablando antes no son pasivos en forma de nuevos billetes. Eso pasa, a lo mejor en Guatemala pasa un poco más, sí tiran más billetes, pero en sitios con financiarización pequeña, con penetración bancaria pequeña, eso sí tiende a pasar más. Pero en sitios con penetración bancaria enorme, como puede ser Estados Unidos, que ya casi nadie usa efectivo de forma natural, no hay que prohibirlo, ni en Europa, la emisión de nuevo dinero tiende a quedarse atrapada dentro del sector financiero. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como te digo, pues yo tiro nuevos pasivos, esos nuevos pasivos son depósitos, igual que nuestros depósitos, igualitos, solamente que no podemos tener nadie depósitos ahí en el Banco Central. Por lo tanto, se quedan atrapadas dentro del sistema financiero. Cuando pasa eso, tiende a generar burbujas o tiende a generar incremento de precios muy fuertes en el sistema financiero, pero no fuera del mismo. Tiende a generar incrementos de precio en activos financieros. Esto es lo que hemos visto pues, desde 2009-10, una bolsa que solo sube y no para de subir nunca. Sí. Y todo el mundo que está en la bolsa está muy contento, claro, pero el resto de personas está diciendo, oye, aquí... Y cuando dices que se queda en el sistema financiero, ¿dónde es eso? ¿Empresas? ¿Gobiernos? Gobiernos sí, y sector financiero, bancos y pagos que se hacen entre bancos. Los depósitos, esto es algo, todos los sistemas monetarios son jerárquicos, en el sentido de que nosotros tenemos cuenta en los bancos tienen cuenta en los bancos centrales y los bancos centrales más pequeños tienen cuenta en los bancos centrales más grandes. O sea, esto es una pirámide. Sí. Entonces, cuando yo no puedo tener cuenta en el de arriba, que a mí me extiendan el dinero en circulación es que me extiendan la cantidad de depósitos que puedo tener en un banco. También que me extiendan la cantidad de billetes que puedo tener, eso también, pero como eso no ocurre mucho, no tiende a tener un efecto sobre la población general.
esas intervenciones monetarias. Lo que tiene es un efecto indirecto, que es lo que se llama usualmente también en finanzas o en finanzas monetarias el mecanismo monetario. Cuando los bancos centrales incrementan mucho sus pasivos, significa esos pasivos son los activos del sector bancario. El sector bancario tiene más cash, tiene más liquidez para hacerse pagos entre ellos. Entonces, si tuviera que hacer un pago, tengo seguro que tengo muchas capacidades de hacer ese pago. Por lo tanto, cuando eso pasa hasta 2007, este mecanismo está roto, al menos desde 2008-2009, pero antes los bancos centrales lo que hacían era subir o bajar esa cantidad de dinero que solamente tenían o ejercía un efecto en los bancos, en los sistemas bancarios, y esperaban que el sistema bancario diera más crédito o menos crédito, dependiendo de qué estuvieran haciendo, si subiendo o bajando la cantidad de dinero, a todos nosotros. Cuando el banco X le da un préstamo a Andrea, no le está dando un préstamo de un dinero que ya existía anteriormente. Esto es algo bastante interesante. El banco te crea un depósito nuevo a ti. Y el depósito es un pasivo, es una promesa a entregar moneda del Banco Central del propio Banco X. No sé si me estoy explicando. Es decir, sí, el banco cuando te da un préstamo no te dice toma el dinero del Banco Central, tómalo tú. Eso no lo hace y no puede hacerlo porque tú no puedes tener cuenta en el Banco Central. No te puede dar ese dinero. Y te lo puede dar de una manera muy concreta que ya no pasa. Pasaba quizá un poco más antiguamente, ya no pasa. Que es que tú vayas, pidas un crédito hipotecario, pidas 200.000 euros y digas, por favor, me los da en billetes pequeños no consecutivos y en maletines. O sea, eso no lo hace nadie, aparte que no te lo van a dar. Aparte que es un delito, además, claro, esas leyes tontas también, pero es un delito llevar tanto dinero por la calle. Entonces, lo que te dan es una cuenta y te dicen, tienes aquí 200.000 euros para, toma, úsalos. Claro, si es una hipoteca, úsalos con una condición, que sea para comprar la vivienda. Si es un crédito personal, toma el dinero, tú verás. Si es un crédito de una empresa, toma el dinero para comprar maquinaria. Pero ese es nuevo dinero. Eso es lo que estaban, cómo se manejaba la política monetaria hasta el 2007-2008. Básicamente, el Banco Central hace algo y ese algo espera que lo hagan después los bancos comerciales. Los bancos comerciales, como fueron tan impactados en 2008-2009, les tiraron nuevo dinero y ellos no generaron nuevo crédito. Estaban asustados, tenían problemas de solvencia, no tanto de liquidez. Tengo mucho dinero, sí, pero es que los que me tienen que pagar no me están pagando. Y estaban en una situación patrimonial muy complicada, muchos de ellos hasta con, tanto en Europa como en Estados Unidos, con patrimonios negativos, que eso es básicamente la definición de quiebra, no cosas que no los dejaron quebrar. A Bankia la sacaron a bolsa con una estafa como la copa de un pino, porque estaba quebrada. Era un banco público quebrado que lo sacan a bolsa y engañan, el Estado te engaña, eso lo hace una empresa privada y meten en la cárcel hasta el apuntador, lo hace el Estado, aquí no pasa nada y todo el mundo pierde el dinero. Entonces, esos bancos estaban en una situación tan complicada que los bancos no incrementaron nunca, ni en España todavía, ni siquiera a día de hoy incrementaron nunca el crédito. ¿Cómo no incrementaron el crédito? Ese dinero que le llega a la gente no llega nunca. Ya. No tengo más depósitos en circulación en la economía. Se queda, lo que decías antes, se queda ahí atascado en el sistema financiero. Se queda atascado. Se llama que los economistas financiero-monetarios dicen que se rompió este mecanismo monetario y por tanto los bancos centrales han cambiado su forma de hacer política monetaria y ahora tenemos una cosa que se llama política monetaria no convencional, que es muy peligrosa y que es que básicamente los bancos centrales van ellos y la labor de intermediación financiera la hacen ellos directamente. Eso es un quantitative easing. Pues, por ejemplo, tengo que comprar deuda de Telefónica y compran deuda de Telefónica ellos. Claro, ¿eso qué significa? Que se están saltando el sector bancario. Están generando crédito público, pura y duramente crédito público. Se dice que el mayor fondo de inversión del mundo es el Banco Central de Japón. Tiene más del 50% de las empresas privadas de Japón, las tiene el Banco Central, son suyas, las tienen en propiedad. No ejercen el derecho a voto, pero si lo ejercieran, mañana podría ser un socialismo. Japón, en medio segundo, es completamente legal. Sí, madre mía. Y muchos liberales dicen que cerrarían los bancos centrales. Ahí tenemos a Milei, por ejemplo. En ese caso, ¿cómo se decidiría cuánto dinero debe haber en circulación y qué tipos de interés hay? ¿Cuestión de oferta y demanda? Bueno, Rothbard decía, esto es una frase que le copio a Rayo, Rothbard decía, hay dos tipos de funciones en los estados, aquellas que se pueden privatizar y aquellas que se pueden destruir. Yo creo que los bancos centrales son aquellas que se pueden privatizar. Los sistemas monetarios tienden a ser jerárquicos y quizá ahora con las criptomonedas que son muy descentralizadas
va a cambiar esto, pero desde luego en la historia del sistema bancario ha tendido a ser jerárquico. Es decir, en vez de que tú y yo nos hagamos pagos o que yo te haga pagos a ti, Andrea le haga pagos a una tercera persona, la tercera persona me la haga a mí, eso usualmente es muy eficiente que lo hagamos a través de un intermediario financiero. Es decir, que yo guarde mi dinero en un sitio por encima de mí, que sería el banco, que tú lo guardes también y que lo guarde la tercera persona. Y eso permite hacer algo que es muy útil, que se llama una compensación bancaria. ¿Qué es una compensación bancaria? En vez de que el dinero esté circulando de una persona a otra, que es costoso, es peligroso, te lo pueden robar por la calle, para lo que sirve el sistema bancario, básicamente, para darte seguridad en la custodia de tu dinero y en el transporte de tu dinero. Usualmente se olvida esta última parte. Cuando yo te hago una transferencia, la transferencia sustituye que yo tenga que llevar el dinero conmigo. Los sistemas bancarios poco eficientes, como era el de Estados Unidos hasta antes de ayer, pues tenemos en mente la película esa, ¿verdad? Con un carromato y con un montón de oro atrás y un asaltador de caminos diciendo el oro, por favor, o varios asaltadores de caminos. Eso lo tenemos en mente, eso no pasaba en Inglaterra, porque era mucho más desarrollado su sistema bancario. En Estados Unidos sí, porque, bueno, por alguna razón muy larga de explicar, pero que básicamente tiene un sistema bancario hasta antes de ayer que era un desastre. Esto, pues al final, lo que genera, como estaba diciendo antes, es un sistema jerárquico. Y este sistema jerárquico es que, igual que nosotros dejamos nuestro dinero para que hagan compensaciones los bancos entre nosotros, los bancos también dejan dinero un escalón más arriba para que el Banco Central haga compensaciones entre ellos, porque entre ellos, si nosotros nos tenemos que hacer pagos, tarde o temprano ellos también se hacen pagos. Sí. Si yo, que soy cliente del banco A y tú eres cliente del banco B, tenemos que hacernos un pago, pues oye, habrá otros muchos clientes que te hagan pagos contrarios, entonces hacen la compensación y el dinero no se mueve, pero a veces queda un remanente y el banco sí debe hacer un pago a otro banco. Antiguamente los bancos se tenían que mandar dinero entre ellos. Poco a poco se va desarrollando una institución que se conoce como la Cámara de Compensación. La Cámara de Compensación es que básicamente los bancos Por cierto, esto es interesantísimo, se dice que la primera Cámara de Compensación del mundo fue un bar, porque fue algo muy privado y básicamente los emisarios de dinero que estaban en la ciudad todo el día de un lado para otro, dijeron, oye, en vez de estar de un lado para otro, pues yo quiero no estar de un lado para otro. Nos vemos a última hora en el bar y hacemos los cambios que tengamos que hacer. Entonces se dice que la primera Cámara de Compensación del mundo fue un bar. Esa Cámara de Compensación poco a poco se fue institucionalizando, Cámara de Compensación privada, y es lo que podemos llamar ya un protobanco central. Todo el mundo, todos los bancos, empiezan a dejar algo de dinero en la Cámara de Compensación para evitar tener que moverlo y simplemente hacer anotaciones en cuenta, oye, que yo te debía tanto, pues quítamelo de la cuenta de arriba y se lo das al otro. Eso es muy eficiente. Y eso... Todavía las criptos tienen que lidiar con esto, porque el sistema bancario todavía hoy funciona de manera muy similar a esto que te estoy explicando. Eso significa que podemos hacer transferencias muy baratas y a veces las criptos todavía no han llegado a ese punto de ver cómo hacer transferencias baratas y masivas. O sea, que tú crees que debe haber una institución que haga esa función de compensación. En competencia. La gracia aquí es que haya competencia entre esas instituciones y que no haya un monopolio público, aunque sea, o un monopolio privado. El Banco de Inglaterra funcionaba mucho mejor en los tiempos del patrón oro que hoy, pero era un monopolio privado. Es decir, el Estado inglés le decía, toma, solo tú emites moneda, solo tú emites libras. Al principio se hizo solamente dentro del área de Londres y luego se extendió a todo Reino Unido. En Escocia... la verdad, por un accidente histórico, básicamente porque el Estado de Escocia dejó de existir cuando se crea el Reino Unido, el primer Banco Central de Escocia fue igual que el Banco de Inglaterra. Toma, un monopolio para un banco privado y lo vas a tener solo tú. Pero como cuando se tenía que renovar el monopolio ya no existía Estado al que pedirle nada porque desapareció, otros bancos quisieron hacer la función de banco central y uno de ellos todavía existe, que es el Royal Bank of Scotland. Ese Royal Bank of Scotland casi quiebra al Bank of Scotland y es interesantísimo porque entre ellos tenían competencia. Se dice que es el sistema financiero más desarrollado, más libre y desarrollado que ha conocido la humanidad, el de Escocia, durante 150 años. Se lo cargaron, evidentemente. Cuando funciona algo bien, el político se lo tiende a cargar. En 1844 se lo cargaron porque pues molesta porque era mucho, aunque el Banco de Inglaterra era
un banco central relativamente bien portado en comparación con otros, que será un desastre al lado del Banco Central de Escocia. Entonces, lo que hacen es aprovechan otra ley diferente y ¡clac! Se cargan el Banco Central de Escocia y dicen, tranquilo que ya se ocupa el Banco de Inglaterra de esto. Entonces, ahí acabó probablemente lo que fue el sistema monetario más avanzado que ha conocido la humanidad en 1844, lo cual tiene narices, que estamos más de 160, 70 años. Sí.